En plena depresión americana, en el lejano oeste nació un fascinante movimiento fotográfico de escasa duración, pero de enorme impacto cultural. Estoy hablando del grupo F-64. El grupo F-64, cuyo nombre se debe a la nitidez, que el cierre máximo del diafragma de la cámara de gran formato, era un grupo de 7 fotógrafos del oeste de Estados Unidos que compartían un estilo fotográfico común caracterizado por imágenes enfocadas y cuidadosamente encuadradas vistas a través de un punto de vista común. El grupo F-64 fue fundado en California en el año 1932. Este grupo estuvo formado por Paul Strand, Ansel Adams, Edward Weston, Imogen Cunningham, Willard Van Dyke, Henry Swift y Sonia Noskoviak. El F-64 promovía la práctica de la fotografía pura, sin intervenciones, en oposición al pictorialismo. El F-64 se oponía a las contradicciones del pictorialismo, como a la experimentación que realizaban las vanguardias con la fotografía. Los artistas de F-64 creían que la creación de la fotografía debía limitarse a los medios estrictamente fotográficos concebidos dentro de los parámetros del realismo. El enfoque nítido que proporciona la gran profundidad de campo es la base en la que se fundamenta todo el imaginario del grupo. La impresión de las imágenes por contacto directo con el negativo, sin intermediar la ampliadora a la hora de proyectar el negativo, y el uso de papel brillante en la impresión, que adapta mejor los contornos de la imagen nítida por encima del papel mate, será otro de los sistemas destacados de la F-64. Su primera exposición se realizó en el Museo Histórico de Young Memorial Museum de San Francisco el 15 de noviembre de 1932, en la que junto a los 7 miembros declarados del grupo expusieron los fotógrafos Preston Holder, Alma Lavenson, Consuelo Canaga y Brett Weston. Junto a su primera exposición y formalización del grupo se elaboró un manifiesto donde se presenta y desarrolla la filosofía del grupo. En este manifiesto, los integrantes del F-64 explicaban la relación entre el nombre y la estética que proponían, así como su modo de funcionamiento y expectativas respecto de su función en el medio cultural de la costa oeste de Estados Unidos y el resto del país. También en el manifiesto cuenta cuál es el objetivo principal del grupo: presentar ejemplos de lo mejor de la fotografía del oeste americano y, en suma, a la exhibición de la obra de sus miembros. Los miembros de F-64 creen que la fotografía como forma artística debe desarrollarse sobre líneas definidas por las características y limitaciones del medio fotográfico y debe siempre mantenerse independiente de convenciones ideológicas de arte y estética que son reminiscencias de períodos históricos y culturas que antecedieron al desarrollo del medio en sí mismo. Para entender la ideología presentada en este manifiesto, debemos retroceder hasta la última etapa del grupo Photo Secession, por las reflexiones que introdujera Alfred Stieglitz a través de la revista Camera Work. Simultáneamente en Alemania surgió un movimiento pictórico con algunas características similares llamado Nueva Objetividad. A diferencia de este movimiento, el grupo se deshizo en 1935, después del abandono definitivo de la estética pictorialista y la valoración y el reconocimiento de la fotografía por las vanguardias. Surge una nueva tendencia que descarta el uso de procedimientos que ornamentan la fotografía clásica. Se buscaba una mayor nitidez en la toma y el uso de temáticas cotidianas, especialmente aquellas que brindaba la naturaleza. Ahora que conoces las características y orígenes del grupo, es hora de conocer a los miembros y fundadores. Edward Weston. Edward Weston desarrolló en los años 20 un estilo más abstracto y puro bajo la influencia de Diego Rivera. La mayoría de su obra la realizó en una cámara de fuelle de 810 pulgadas, lo que le permitía mayor nitidez y definición en las fotografías y poder obtener las copias en papel por contacto. Siempre usaba cámaras de gran formato como la Commercial View
de Ansco y la cámara de visión Universal Century 810. Con frecuencia usó filtros trípode, fotómetro y un lente triple convertible. En resumen, su equipo era pesado, grande y sumamente laborioso. En la obra de Weston pervive la calidad tonal de su blanco y negro imbuidos en los objetos cotidianos, naturales o hechos por el hombre, con una elevada presencia que, a veces, los hace irreales. Edward Weston fotografió tanto paisajes como personas, ya sea con o sin ropa. Privilegiaba los primeros planos, el alto contraste y dominaba a la perfección las luces y sombras. Sus sujetos en desnudo solían ser mujeres, principalmente amantes o amigas. Independientemente del tema y sujeto tratado, la razón sustancial por la que Edward Weston se convirtió en una leyenda de la fotografía es por su estilo de composición complejo y rico en detalles, aunque a priori sus fotos parezcan muy simples. Hacía un profundo énfasis en las texturas y formas. Este principio se basa en pretender capturar la realidad objetiva, o al menos dar con un lente que permita acercarnos a una realidad más pura y profunda. Además, se preocupaba enormemente de las formas, texturas y líneas, especialmente de los elementos cotidianos. Esto permite crear una composición artística que otros medios no son capaces. Contribuyó enormemente en la creación de la fotografía abstracta, y una de las características más importantes de la obra de Edward Weston fue la profundidad al detalle. Destaca especialmente en sus fotos de primer plano de objetos pequeños y el rostro de las personas. Ansel Adams. Ansel fue célebre por idear lo que se conoce como el sistema de zonas, un proceso de exposición y revelado que le permitió obtener unas fotografías con una riqueza tonal realmente impresionante. Utilizaba técnicas de manipulación como dodge and burn, que consiste en aclarar y oscurecer áreas selectivas para añadir dramatismo. Con esta técnica vanguardista, Ansel Adams se centró en la realización de paisajes del oeste americano, convirtiéndose en uno de los paisajistas más importantes del siglo XX. Su obra no solo fue artística, sino que tuvo un papel clave en la defensa y conservación de los parques nacionales estadounidenses, influyendo en la creación de áreas protegidas, y sus manuales siguen siendo relevantes a día de hoy. Imogen Cunningham. Imogen Cunningham destacó por sus trabajos florales y sus retratos. Durante su período universitario, realizó uno de sus autorretratos más conocidos, donde se la ve desnuda sobre la hierba, algo poco habitual en la época. Hizo más tarde una serie de retratos de su marido en el Parque Nacional del Monte Rainier, que se consideran unas de las primeras aproximaciones a la fotografía de desnudo masculino. Por este tipo de trabajos, poco comunes en esa época, fue tildada de provocadora. Sus desnudos conmocionaron a los habitantes de Seattle de comienzos del siglo XX. Además, en su etapa de 1923 a 1925, trabajó los temas botánicos hasta el punto de la abstracción. Paul Strand. Para Paul Strand, sus profesores fueron reformistas sociales o artistas revolucionarios como Friedrich Froebel, Alfred Stieglitz, Pablo Picasso o Paul Cézanne. A raíz de esta influencia, Paul Strand utilizaba formas, estructuras y repeticiones geométricas en su obra. Desarrolló una serie de retratos callejeros, con una gran carga tonal. Para ello, utilizaba cámaras de gran formato que permitían un gran contraste y nitidez en los detalles. Su fotografía evolucionó de la abstracción y la abstracción urbana, como se aprecia en Manhattan, hacia un documentalismo lírico, además de que fue un gran impulsor del libro de fotografía, cuidando la edición para narrar historias, colaborando estrechamente con escritores. Henry Swift. Henry Swift fue un fotógrafo perteneciente al movimiento pictorialista, pero con el declive del movimiento se adhirió a la tendencia que buscaba la nitidez. Tras la disolución del grupo en 1935, el interés de Swift por la fotografía decayó. Cuando murió en 1962, su viuda, Florence Swift, donó su colección de fotografías. Sonia Noskowiak.
La obra de Sonia Noskoviak se destacó por su abstracción y nitidez. Tras la disolución del grupo F64, se mudó a San Francisco para establecer su propio estudio de fotografía. Tras su muerte en 1965, muchas de sus fotografías fueron donadas al Center for Creative Photography en Tucson. Willard Van Dyke. Willard Van Dyke fue un gran defensor de la nitidez, gran profundidad de campo y realismo, oponiéndose al pictorialismo. Fue un discípulo de Edward Weston. A partir de 1937 se centró en el cine documentalista, destacando por ser un gran fotoperiodista. Y a modo de curiosidad, fue director del departamento de cine del MoMA. Podemos concluir que el grupo F64, a pesar de su brevedad, tuvo un enorme impacto en la fotografía. Influyó enormemente en otros estilos fotográficos y cinematográficos, pues recordemos que algunos de sus integrantes también fueron directores de cine. Y en última instancia, el grupo F64 no solo cambió la forma en que se usaba una cámara, sino la forma en que aprendimos a mirar el mundo. Al rechazar el misticismo del pictorialismo y abrazar la honestidad del lente,